Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Como la publicidad ha venido diciéndolo, el día de ayer hemos tomado conocimiento de una decisión judicial que establece el sobreseimiento del caso de cócteles, es decir, financiamiento ilegal supuesto que la justicia había atribuido al partido de Keiko Fujimori. Esta decisión judicial hace eco a un pronunciamiento que había formulado meses antes el Tribunal Constitucional. Desde ya se han elevado voces para sostener que aquí hay un favoritismo. Una de esas voces es la del expresidente Ollanta Humala, que desde la cárcel ha dictado un tuit diciendo que él ha sido condenado por los mismos argumentos por los que ahora la justicia decide que no es imputable Keiko Fujimori y varias decenas de coimputados con ella, con la excepción, y esta es otra particularidad de esta decisión, de quien fuera su cónyuge en ese momento, es decir, el señor Mark Vito. ¿Cómo comprender las razones aducidas por la justicia? ¿Por qué hemos tomado 10 años en llegar a esta conclusión? Y cómo van a reaccionar los abogados de parte y otra. Para comprender el contexto general de esta polémica jurídica con un trasfondo político evidente, hemos invitado al doctor Carlos Mesía, que en su momento fuera presidente del Tribunal Constitucional, que es un abogado conocido y en este momento es candidato al Senado por Fuerza Popular. Frente a él hemos invitado, o junto a él, a Carlos Torres Caro, que es un constitucionalista, autor de varios libros de su especialidad y de historia también, que también es candidato al Senado, pero por un partido completamente diferente, que es el impulsado por Cooperación Popular, por quien fuera miembro de Acción Popular, el señor Johnny Lescano. Muy bien, señor Mesía, por favor, en virtud de su título que tuvo de presidente del Tribunal Constitucional, comience usted las hostilidades, por favor. No, mire, aquí el tema es muy sencillo. Desde un punto de vista de cómo se entiende una constitución, esta, en términos muy sencillos, está dividida en dos partes. Una parte dedicada a los derechos humanos, que se los llama la dogmática, y otra que se llama parte orgánica, que es el ejercicio del poder, cómo se estructuran las magistraturas. Y la Constitución además coloca al Tribunal Constitucional como el intérprete supremo de ella. Entonces, el tribunal puede, en teoría y además en la práctica, resolver todos los problemas o las violaciones y las infracciones a la Constitución. Y entre esas infracciones a la Constitución está lo que se conoce como el amparo contra sentencias, o sea, el amparo contra resoluciones judiciales. Entonces, en términos generales, lo que hemos tenido acá es un amparo contra decisiones, contra resoluciones del Poder Judicial, no sentencias, contra resoluciones del Poder Judicial que violaban un derecho fundamental, que es el derecho el derecho al principio de legalidad. O sea, nadie puede ser juzgado, ni procesado, ni condenado por un hecho que en el momento de su comisión no constituye delito. Y es una garantía de la libertad. Entonces, es una columna capital del Estado de Derecho que el tribunal en este caso ha salvaguardado. Lo hemos comprendido. El señor Mesa nos ha dicho que es muy simple el problema. Mesía. Perdón, el señor Mesía nos ha dicho que es muy simple el problema y que acá el Tribunal Constitucional ha tenido que velar por un derecho fundamental. Su respuesta, señor. Bueno, yo debo decir en principio que tengo un gran cariño, aprecio a mi colega Carlos Mesía, con quien hemos compartido las aulas universitarias, nos conocemos hace ya casi 50 años, bueno, dentro de poco. Sin embargo, en este caso vamos a disentir, porque efectivamente aquí, si bien es cierto que los tribunales constitucionales, la aparición que tuvieron en escena fue a raíz de precisamente la caída del concepto constitucional en los estados modernos
Y se hizo para garantizar precisamente lo que él bien ha mencionado, ¿no? El tema de las libertades, básicamente. Y también para discernir y resolver los conflictos que hubiera entre los poderes públicos y para mantener a raya a las, digamos, las exaltaciones, por decir así, de los poderes públicos. Sin embargo, no se le dio la condición de supremo intérprete en materia civil, penal, tributaria, etcétera, etcétera, como pareciera que aquí se ha hecho por mis amigos también y colegas, miembros del Tribunal Constitucional. Pero todos esos aspectos del derecho, como civil, penal, tributario, ¿no forman parte también del bloque constitucional? Sí forman parte, ¿no? Entonces son competencias del Tribunal Constitucional. Son competencias, obviamente, pero no para las decisiones propias del reclamo que hace una parte. En este caso, se trataba de un habeas corpus. Un habeas corpus que tiene como propósito, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 200 de la Constitución, en su inciso 1, a proteger la libertad. En este caso no peligraba en absoluto la libertad de la señora Keiko Fujimori. ¿No es peligraba? decir, no peligraba. 3 veces detenida. Sí, pero ya en ese momento... De que la encarcelen 30 no, pero años. el peligro tiene que ser actual. En el momento actual de la presentación no había ningún tipo de peligro porque ella gozaba de completa libertad. Entonces hay una improcedencia de parte de los miembros del Tribunal Constitucional al inmiscuirse en asuntos de tipicidad penal. O sea, los miembros del Tribunal Constitucional son supremos intérpretes, pero eso no les califica ni les da competencia para interpretar la tipicidad que corresponde única y exclusivamente a quien es el órgano que la Constitución ha establecido, que es el Ministerio Público. Es decir, lo que el Tribunal Constitucional ha hecho es invadir los fueros del Ministerio Público, y no solamente del Ministerio Público, sino del Poder Judicial, porque también ha hecho una especie de Suprema Corte en la que resuelve una especie de nulidad de cuarta instancia, y eso ha hecho precisamente una situación en la que yo no haya estado de acuerdo con el pronunciamiento de este Tribunal Constitucional en este aspecto, en el cual 2 magistrados también se opusieron. Señor Mejía, sospecho que no esté de acuerdo con lo que ha dicho su colega y amigo. En primer lugar, el habeas corpus no solo es contra amenazas inminentes o contra transgresiones de la libertad física, el jus agendi y el jus movendi, sino que también es contra molestias. Hay habeas corpus, por ejemplo, contra rejas, desarrollado por el tribunal. Hay habeas corpus que se conoce como el habeas corpus restrictivo, que es, por ejemplo, cuando los detenidos o los presos están en las cárceles bajo condiciones que no permite la ley. El habeas corpus también funciona en ese caso, aun cuando están detenidos, pero en condiciones infrahumanas, digamos. Y hay también lo que se conoce como el habeas corpus instructivo, que es el habeas corpus que se plantea contra el funcionario que se sospecha que ha sido actor de delito de desaparición forzada. Ahora, en este Entonces, caso, el señor nos ha hablado de 10 años de un proceso judicial que ha venido llevándose a cabo y que de pronto es interrumpido, puesto que el Tribunal Constitucional, seguido por la justicia, sostienen acá hay una violación a un derecho fundamental. Sí, para que la gente lo pueda entender. En el Perú, la homosexualidad no es un delito. En el Perú, el incesto entre personas mayores no es un delito. ¿Qué pasa si 2 homosexuales empiezan a ser procesados por el delito de homosexualidad? ¿O qué pasa si 2 hermanos mayores tienen relaciones sexuales y empiezan a ser juzgados por el delito de incesto? ¿Quién va a resolver ese entuerto? Es un tema de derechos fundamentales porque afecta a la libertad por resoluciones del Ministerio Público del Poder Judicial que violan en ese caso el derecho de las personas, digamos, de 2 homosexuales, a hacer una vida en común, a todo lo que puedan hacer en un cuarto. Pone esos 2 ejemplos por pura casualidad, no es que tenga presente casos recientes. No, pero para que la gente pueda entenderlo. Entonces, en ese caso, el Tribunal Constitucional, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, sigan ustedes con la violación del derecho fundamental porque ya ustedes, digamos, condénenlo. Y después que cumplan su condena porque nosotros no nos podemos meter. No es así. El tribunal está justamente para garantizar que la libertad
se va a cumplir en todas las ¿Por qué se ha esferas del tomado orden 10 jurídico. años el Tribunal Constitucional bajo esta composición? Porque han habido otras anteriormente para pronunciarse en ese sentido. Porque el Tribunal Constitucional no actúa de oficio y además porque el Tribunal espera que en primer lugar sea el Poder Judicial el que en las dos instancias, primera y segunda instancia, resuelva el problema de derechos fundamentales. Y si no encuentra amparo el derecho ahí, entonces recién el tribunal puede entrar. El tribunal no ingresa si es que el señor Carlos nadie ha Torres planteado Caro. la acción. Bueno, ¿no? los ejemplos realmente están fuera de lugar, ¿no? Porque no vienen al caso. Aquí estamos ante una situación clara y objetiva. El Tribunal Constitucional se ha inmiscuido en la reinterpretación de los tipos penales. Esa no es la función de un tribunal constitucional. Es decir, un tribunal constitucional no puede enmendarle la plana a un juez y menos a un fiscal en la calificación del tipo penal. Entonces, lo que ha hecho el tribunal, rompiendo la jurisprudencia que el propio Tribunal Constitucional tiene sobre ese aspecto. Y ¿Cuál es esa jurisprudencia? Porque quizás el señor Messier la conoce, puesto que usted ha sido presidente. ¿Qué jurisprudencia había? Hay varias jurisprudencias relativas a que la participación del Tribunal Constitucional no debe inmiscuirse en asuntos de tipicidad penal. Es decir, no pueden hacer una especie de cuarta instancia de reinterpretación de las resoluciones que puede haber hecho un juez o un fiscal. En este caso, eso es lo que se ha hecho. Hay una reinterpretación al punto que ellos no solamente han hecho una reinterpretación, sino han declarado una nulidad total. Es decir, han declarado la nulidad de todo, como si fuera una cuarta instancia. Eso es algo que un tribunal constitucional no puede hacer. Eso es inmiscuirse en las funciones propias del Ministerio Público y el Poder Judicial. Pronunciarse sobre la tipicidad penal de una situación. Claro, cuando se trata de asuntos manifiestos como los que yo le he puesto. He puesto un ejemplo para que la ciudadanía pueda entender, pero ¿qué pasa, por ejemplo, lo que pasó en la Alemania nazi, que se perseguía a los judíos? Y que debe ser una dictadura, pero vivimos en un Estado democrático. Entonces vamos a decir, si se persigue a minerías o se discrimina a minorías, porque ya si no vamos a hablar de la libertad, vamos a hablar de resoluciones judiciales que violan los derechos fundamentales, por ejemplo, que permiten la existencia de despidos arbitrarios contra mujeres por razón de embarazo. El tribunal no se va a meter. Y ahí hay un tema que también quisiera señalar. El Tribunal Constitucional, cuando resuelve procesos de amparo o de habeas corpus, las sentencias tienen carácter o efectos nulificantes. Declaran la nulidad de las resoluciones judiciales. Entonces, toda la labor del tribunal, cuando ingresa a ver resoluciones judiciales, en el caso de Keiko Fujimori, se ha dejado vigente, que yo sí he comprendido bien este largo documento, 2 puntos, no, de Keiko. Falsa declaración falsedad en genérica. Procedimiento administrativo y falsedad genérica. Pero ¿sabe por Esas qué? dos acusaciones existen. ¿Sabe por qué se ha hecho? Del caso de Marvito, que efectivamente tampoco está beneficiado por la doctrina que usted nos ha enunciado. ¿Sabe por qué se ha hecho eso? Por la sencilla razón que eso ya está prescrito. Por la cantidad del tiempo transcurrido, eso ya no tiene ningún valor ni efecto jurídico. Es más, la resolución del juez, esta que estamos en comento, no del tribunal, a mí me parece que está haciendo una resolución totalmente errada en ese extremo, por lo menos, cuando no declara la prescripción de oficio, porque él tiene la facultad de hacerlo, la prescripción de oficio sobre esos dos tipos penales. ¿Cuántos años es la prescripción que se aplica a estos dos tipos penales? Esto empieza, me parece, hace ya 14 o 15 años. Largamente ha superado. O sea, no hay más de 10 años. No, lo de las agendas famosas. En 2011. Es el 2015. 2015, sí. Bueno, han pasado 10 años. Sí. A 4 años más 2, 6 años. O sea, ya prescribió. ¿Qué piensa usted sobre este tema según el cual hay prescripción de los 2 únicos cargos que permanecen vigentes? Bueno, si es como dice Carlos, mi tocayo, entonces el Poder Judicial sigue actuando mal. Porque si es evidente, como él dice, que ya prescribió, entonces el Estado ya no tiene posibilidades ni de procesar ni de condenar. Entonces, ¿qué están esperando para declarar de oficio, en ese caso, que los delitos ya están prescritos? Debieron haberlo hecho en esta misma resolución. Yo no entiendo por qué lo han... Es una especie
de que el juez dice, bueno, yo voy a hacer caso en esto, pero aquí tengo que declarar subsistente esto, cuando en realidad, en resumidas cuentas, lo que el juez ha debido hacer es devuélvase los actuados al Ministerio Público, porque ha sido declarado todo nulo. Devuélvase los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. No ha debido de hacer una resolución de no sé cuántas páginas que tú, Fernando, y mi querido colega y amigo Carlos hemos leído para estar aquí presentes. Ahora, yo quiero decir algo. En doctrina se conoce muy bien lo que es la decisión o lo que es la función jurisdiccional que la ejercen los jueces a exclusividad y los árbitros, ¿no? Los jueces declaran el derecho y cuando declaran el derecho ya no hay nada que hacer. Y salvo que el Tribunal Constitucional... no, pero el tribunal es función jurisdiccional, también es jurisdictio. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que lo que dice Carlos o lo que yo pueda decir yo solo es opinión, no vincula. Entonces, el debate está zanjado entre mi colega Carlos y yo. ¿Por qué? Porque el juez ya acató la sentencia del tribunal. Ya no hay nada que discutir. Bueno, la Fiscalía ya tiene la calidad de cosa juzgada. Ha anunciado, ha hecho comprender que puede presentar apelación. Ah, claro que sí. Entonces, o sea, no, el recurso está zanjado, no, pero lo que quiero decir es que el tema ya está zanjado, por lo menos en primera instancia. Si la Fiscalía quiere hacer valer un recurso de apelación, que lo haga, pero el tribunal ha dicho sobreséase la causa, acá no hay delito. Y lo que el tribunal diga se tiene que acatar. Lo que Carlos o yo digamos es simple opinión. No vincula. No, pero hay una cosa pero sí es importante que por lo menos los jueces sepan las opiniones de quienes tienen algún tipo de formación en el ámbito constitucional, porque claramente estamos viendo que hay opiniones que no vienen precisamente del ámbito constitucional. En este caso, el Tribunal Constitucional, cuando se pronuncia y dice está todo sobreseído, se anula todo, inclusive las diligencias preliminares hechas por la Fiscalía, entonces, ¿cómo el juez, con qué competencia el juez va a declarar subsistente eso? Si el propio Tribunal Constitucional lo está diciendo, que no es competente. Solamente al financiamiento de las campañas. Claro, no pero, a la falsedad genérica. Claro, pero no podría pronunciarse ni siquiera sobre eso, porque ya está pronunciado por el máximo intérprete de la Constitución, a menos que sea un juez con pantalones y haya planteado lo que se esperaba por algunos plantear una acción de control difuso sobre ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Eso de los pantalones no sé a qué se refiere, porque yo veo que hay damas con ropa, con una gran... Si hubiera tenido el coraje, ese juez hubiera podido plantear un control difuso, porque por más que sea el supremo intérprete de la Constitución no permite el abuso del derecho. Y en este caso, son opiniones, como tú lo has dicho, Carlos, son opiniones, pero en mi opinión hay un abuso del derecho. ¿Control difuso era posible? No, hay un error de concepto. El control difuso es un control de constitucionalidad de la ley, no de las resoluciones judiciales. En el proceso judicial usted solo tiene dos vías: los medios impugnatorios, la apelación, el recurso de nulidad, la casación, la queja y el recurso de agrado constitucional. No hay más. Frente a eso quedan lo que la teoría general del proceso se llama los remedios. ¿Y los remedios qué es? Los remedios son los procesos constitucionales. O sea, cuando se han acabado los medios impugnatorios, usted tiene los procesos de protección de los derechos, del derecho fundamental. O, por último, podría ser, cosa muy difícil, lo que está en la teoría general del proceso, que es nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Pero que en este caso, por ejemplo, se pueda hablar de un control difuso, no es imposible. No hay inaplicación de sentencias, lo que hay es inaplicación de leyes, ¿no? Hemos recibido también un tuit del abogado penalista, respetado por todo el mundo, me parece que es el doctor César Nakazaki, con una vasta experiencia además en casos de esa complejidad política, en donde él sostiene que se ha condenado a el señor Ollanta Humala, que no necesariamente es santo de su devoción, por las razones que ahora el tribunal y la justicia están considerando que son inválidas. Y a propósito de eso, el propio Humala ha hecho llegar un tuit. Es que la sentencia, digamos, es al caso concreto, es verdad,
pero no cabe la menor duda que si se trata de un caso análogo, el efecto vinculante se puede establecer, o sea, el amparo, porque como es una interpretación de la Constitución, tiene una naturaleza de vinculante, irradia el principio, pero para eso el propio Humala tiene que plantear su habeas corpus, salvo que el juez que ha visto su caso podría decir, bueno, tienes razón, si está el proceso abierto, pero si hay condena, lo que le podría caber al señor Ollanta son dos cosas. O plantea un habeas corpus o lo que busca es, habiéndose presentado un nuevo elemento que no ha sido evaluado por los jueces anteriores, plantea un recurso de nulidad. Pero no Señor es así. Torres Caro, usted ha sido candidato a vicepresidente de Ollanta Humala, pero hace mucho tiempo de eso, y entre tanto creo que sus sentimientos no son los mismos que tenía el año 6 hacia él, ¿no? Pero denos su punto de vista sobre la situación de Humala. No, yo creo que son dos cosas totalmente separadas, ¿no? Porque la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional con respecto al caso Cocteles, trasladándolo como una especie de receptación patrimonial, no abarca ni engloba el caso específico del señor Ollanta Humala, en la cual sí se configuró el tipo de lavado, porque estamos hablando de básicamente el tipo de lavado de dinero, como conversión. Es decir, en ese caso yo no creo que el Tribunal Constitucional pueda darle la razón porque son dos temas totalmente diferentes. ¿Cuál es la ¿no? diferencia? Que una es la receptación que podría en ese caso, en ese supuesto, como es el caso de Keiko Fujimori, que se le ha dicho, bueno, en ese momento no estaba vigente ese tipo penal, pero en el caso del señor Ollanta Humala, la conversión sí estaba vigente desde el año 1992, 2002, en la modificación del 2002 y del 2012. Entonces sí le comprendería. ¿Su punto de vista? No, desconozco en verdad en detalle lo que haya habido al interior del proceso del presidente Humala. Yo lo que creo es que si su situación es igual a la de los casos Cocteles, o sea que en el sentido de que él recibió aportes de campaña en el momento en que esto no era delito, le corresponde. Porque yo he escuchado algunas voces que dicen, no, pero esta sentencia del tribunal se va a extender a Humala. Sí, pues, no importa. ¿Sí? No, pero importa, es que no se va. No se va a en el extender. hipotético caso, digamos, en el hipotético caso que sea igual. Pero en no como le digo, en el caso de Humala ha sido claramente por el lavado de activos. Correcto. O sea, Entonces, no es como el caso no le aplica. de Keiko, donde se dio esa ventanita de la receptación. ¿Cuál es la diferencia entre el lavado de activos que según usted hizo Humala y el pitufeo que se atribuye a haber hecho a Keiko Fujimori? Que lo han considerado como una especie de receptación. Y como la receptación recién aparece 2019, el 2017, 17, el 2017, entonces no le comprendería a ella. Pero entonces tampoco a Humala. Porque en el caso de Humala nunca se habló, y el 11. Es que nunca se habló de ese tipo penal. Siempre fue en el caso de Humala lavado de activos, conversión. Es decir, algo que sí estaba regulado en ese momento. La conversión es cuando el delito se lava y regresa a ti. Y regresa a ti, que es lo que hizo. En el caso de Keiko no ha habido eso. No ha habido eso. La plata que ingresó, que además era lícita, se diluyó en la campaña. O sea, no la benefició. No hubo eso un no se ha podido demostrar. No en el caso de ellos, pero en el caso de Humala conversión. sí, porque hubo incluso compañías que se hicieron, la señora, la esposa, hizo incluso una empresa para retornar el dinero. O sea, ahí sí hay pruebas. Respecto del caso de Mark Vito, que ha llamado la atención porque tanto está divorciado de la señora Keiko Fujimori, lo que se le atribuye es que el origen del dinero que él dice haber contribuido no está probado porque habla de actividades inmobiliarias ficticias en buena cuenta y que en su caso sí es lavado de activos. A ver, el Código Civil permite la simulación. Siempre y cuando la simulación, siempre y cuando no perjudique. ¿Qué podemos simular? Díganos. No, pues en este caso, como usted habla de empresas, por ejemplo, hay mucha gente que crea empresas y están a nombre de otras personas. Eso es lícito. Pero eso no es simular. No, sí se simula, pero simular en tanto se simula, o sea, digamos, aparecen dos personas, vamos a decir, y yo pongo a nombre de una persona cuando el fin es lícito, un bien que es mío, factible, pero si no es lícito, ahí sí no perjudico a nadie, no hay problema. Exacto. En la simulación. Entonces, si lo que entiendo que lo que quiere investigar en la justicia penal
es si esa simulación, o sea, aparecer como el gerente de grandes empresas, no ha sido el ingreso de dinero, digamos, proveniente del narcotráfico o de empresas corruptas como Ores, qué sé yo. Eso te tendrá que investigar, ¿no es cierto? ¿Cómo tendré que investigar si ya se ha sobreseído el caso? Y en el caso de pero Keiko, parte del dinero provenía pero de es que esas empresas. entiendo que la resolución lo que dice del juez penal es que no alcanza a Marvito. Ahora, no, él no, porque lo suyo no viene sino de la actividad inmobiliaria que dice eso es lo que haber ha dicho, practicado. eso es lo que ha dicho el juez. Ahora, ¿no? ¿qué viene por delante? Hemos hablado de la posibilidad de que la Fiscalía presente una apelación. ¿Ante quién se presenta la apelación? Porque aquí estamos ante una decisión doble, que es de la justicia, por una parte, inspirada en una decisión previa del Tribunal Constitucional. ¿A quién corresponde apelar? Al mismo juez, para que una instancia superior pueda revisar lo que él ha hecho, no solamente en el extremo de la señora Keiko, que ya ha repetido de alguna manera lo que el Tribunal Constitucional ha hecho, porque no podía hacer de otro modo, porque si no se podría haberle acusado hasta de prevaricato. Yo creo que esa resolución, en mi opinión, es una resolución errada, porque ¿Cuál de ellas? Perdón. La resolución del juez. La del juez. Esta que ha declarado él. Esa está mal. El juez Verástegui Gálvez, yo hasta me tomé la especialista del molestia, 10º Juzgado de Investigación. Sí, yo me tomé la molestia, incluso camino aquí, de redactar la resolución que hubiera sido lo correcto. Bueno, yo lo que tengo son más de 100 páginas. Bueno, señor. para no que sé vea, si para que vea. usted conduce Con el esto, auto, puede escribir. Estará dictando a su inteligencia Con esto era artificial. suficiente. Mire, le digo, devuélvase los actuados al Ministerio Público, en mérito lo resuelto por el máximo intérprete de la Constitución, que declara nulo todo lo actuado hasta las investigaciones preliminares. Notifíquese y levántese cualquier medida dispuesta en contra de la señora tal. O sea, usted es mucho más radical que el juez, ni siquiera hubiera argumentado. Es que ¿por qué va a argumentar? ¿Por qué va a argumentar? Porque puede caer precisamente en lo que se está cuestionando. No puede ir más allá de lo que el Tribunal Constitucional... ¿Qué se está cuestionando en lo que no puede caer? Porque los ciudadanos tenemos derecho a ver argumentos de parte y otra. Por eso, por lo demás, los hemos invitado. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado. Ha dicho que esto no es un delito, ha entrado a la calificación, etcétera, al tipo penal, etcétera. Entonces el juez ya no puede revisar lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Lo único que tiene que hacer es en mérito a lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, señor fiscal, le regresa usted los actuados. Eso es todo. Al haber hecho todo esa resolución, en mi opinión, si yo fuera superior, lo sancionaría más bien. Es que la naturaleza del proceso... está más radical que usted. Es que si no... No, al principio no está radical, se ha ido acomodando. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que los procesos constitucionales de protección de los derechos humanos, como el amparo y el habeas corpus, tienen naturaleza nulificante. Y en este caso lo que el tribunal ha dicho, todo lo que has hecho es nulo, porque transgrede los derechos fundamentales a la libertad personal. 10 años. Así es. Entre tanto, por mientras hablábamos y acá... También por ahí eso decía, si tú quisieras un juez que se hubiera opuesto a eso, ahí sí era para hacer una resolución así, pero sustentada, probándole al Tribunal Constitucional que se está equivocando. Pero al no hacerla, es un lorito que ha repetido de alguna manera, con las disculpas del caso, ¿no?, de la expresión, pero es un lorito que no tenía necesidad de hacer eso porque bastaba el cumplimiento efectivo de lo que el tribunal lorito decía. será, pero son 110 páginas que va a tener que leer esta noche antes de enfrentar a otros colegas suyos que no se pelearán entre sí, sino quizá conmigo. Hago saber, mientras ustedes conversaban, nuestras fuentes nos han llevado a confirmar que el Ministerio Público apelará la decisión del Poder Judicial que ordenó el archivo definitivo del caso Cócteles para Keiko Fujimori y Fuerza Popular. ¿Y sabe cuál es el argumento fundamental del Ministerio Público? Es porque el Ministerio Público dice, señor Tribunal Constitucional, ustedes se han equivocado. Yo nunca he hecho la investigación ni la acusación por receptación, es decir, por el 2017, sino yo lo he hecho siempre por conversión, como en el caso de Humala. Así que ustedes ahí se han equivocado. Y al haberse equivocado, yo espero
que ¿Está recomendando usted que esta sea la nueva estrategia? Es que tiene que ser el único camino que tiene el fiscal. Bueno, ¿y eso lo motiva por qué? ¿Por querer que estas personas vayan presas? No, más bien porque no, Humala siga preso. No, yo no, para nada. Yo aquí no tengo nada personal con, yo más bien soy amigo del abogado de la señora Keiko Fujimori. El candidato de la señora Keiko Fujimori, o sea, y además soy amigo también de Keiko Fujimori, no tengo ninguna enemistad con ella, simplemente soy un hombre de derecho. Es como cuando a mí me acusaron, ¿usted ha defendido a Pedro Castillo? No, señor, yo he defendido el derecho, derecho. Muy bien, tendremos ocasión de hablar de eso en otra oportunidad y me parece que nos volveremos a reunir cuando conozcamos los términos de lo que el Ministerio Público presente como apelación. Por el momento, el señor Carlos Torre Caro quiere que se sepa que él juega con el número 9, no por la Alianza Lima, sino por el partido Cooperación Popular. La Padula. Usted va también al Senado. Como el número 9 al Senado Nacional. Somos 9. Son dos centros delanteros. Muy bien. Prepárense para tener 5 años. Le voy a dar buena suerte. De enfrentamiento. Nos vamos a dar. Bueno, muchas gracias por su presencia acá, por algunas maneras.